Mm, Espérame un momento que la comunicación está muy entrecortada. No te escucho bien. Vale. Espérame a ver si puedo conectar el Wi-Fi directo. Vale, profe, mientras tanto, pues hablamos de su presentación y mientras usted... Bueno, este es el encuentro Virtualidad, Diálogos desde nuestras experiencias. Es un espacio producido por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle. Tratamos de hacerlo periódicamente, esta vez estamos tratando de hacerlo cada mes. Y la idea, pues esto surgió un poco desde la misma contingencia y la necesidad de conocer un poco qué estaban haciendo los profesores en este tiempo y también que poner como un diálogo, por decirlo de alguna manera, entre los profesores de la universidad para que encontráramos maneras, digamos, de salir adelante en medio de esta contingencia haciendo el uso de las tecnologías. Y bueno, digamos que la experiencia el año pasado fue muy provechosa y quisimos mantenerla, pues igual todavía seguimos en este tiempo, muchos de nosotros todavía trabajando en casa y las clases siguen ofreciéndose pues de manera en presencialidad asistida por tecnología. Entonces, pues queremos simplemente conocer esas experiencias y establecer ese diálogo para ver como otras maneras, por decirlo de alguna manera, de ejercer la docencia. Hoy nos acompaña la profesora Ida Valencia. La profesora Ida pues nos va a presentar su experiencia que ella ha llamado Enseñanza Virtual, Responsabilidades, Empatías y Logros, y nos va a hablar de cómo su experiencia docente ha sido enriquecedora en este tiempo de contingencia, pero también de las dificultades que ha tenido. Nos va a hablar también de cómo ha involucrado nuevos elementos de diseño y audiovisuales en los contenidos. Va a hablar también del uso del campus virtual, de las redes sociales y de todas las cosas que ha tenido que usar para llevar a cabo su proceso de enseñanza. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, profesora, por aceptar esta invitación. Esperamos que esta experiencia sea provechosa para todos ustedes. Esperamos que, pues sí, la aprovechemos también al máximo. Muchas gracias, profesora, y adelante. Buenas tardes, quiero saber si se escucha muy entrecortado de pronto. ¿Ustedes me confirman? Le escuchamos bien, profe. Sí, se escucha un poquitico, pero hasta el momento le escuchamos bien. Bueno, vale, estoy esperando que me llegue la conexión de Wi-Fi. Estoy conectada desde una conexión remota. Está muy estable, sí. Bueno, me da a pesar que esté tan inestable. Estoy esperando que me llegue el Wi-Fi. Pues dentro de lo que me puedan escuchar entrecortado, que sé qué pasa. Principalmente uno de los inconvenientes en esta docencia virtual y en tiempos de contingencia está en la conexión, ¿no? Precisamente estamos viviendo eso porque nosotros aún no tenemos conexiones estables en las cuales uno va a confiar, empresas, redes con las cuales uno sepa que siempre va a estar constante la conexión. Eso pasa, sumando a esto que, por ejemplo, yo vivo 7,5 kilómetros arriba en la Buitrera, entonces también hay complicación con la cobertura. Entonces, ese es el primer reto al que uno se enfrenta como docente en la virtualidad, porque la docencia está entrecortada, estás dependiendo de la conexión a internet. Yo hago bromas un poco pesadas cuando digo que los bloqueos se reemplazaron por el fallo de la internet, ¿no? Uno está en una clase y de repente, ¡pam!, se te cae la conexión y no puedes hacer nada. Entonces, eso es, pues me parece a mí que es definitivo. Además, porque si uno como docente no tiene todavía esa precisión, esa constancia, esa seguridad de una conexión a internet, pues los estudiantes mucho menos. Los estudiantes están en conexiones bastante álgidas, aunque tenemos una población pues de estratos que tienen ciertas
ciertos privilegios. La gran mayoría de nuestros estudiantes están trabajando casi con la conexión que da la universidad y con las tablets que han entregado. Entonces, eso es un factor definitivo a tener en cuenta en ese tipo de docencia. Sin embargo, frente a todo esto, pues encontramos muchísimas experiencias y muchísimos factores por aprender. Uno se da cuenta que en realidad los estudiantes y las estudiantes son las mismas o los mismos en físico o en virtualidad. Hay estudiantes que son excelentes pese a todos los obstáculos que tengan, así no tengan internet, tengan que compartir un teléfono para dar sus clases, lo que sea, son excelentes. Y así mismo eran en físico, estudiantes que ni siquiera tenían para el pasaje del bus y llegaban y te daban la mejor clase que muchos estudiantes que tenían todos los privilegios y simplemente por pereza, por desidia, por desánimo no lo hacen. Entonces, evaluar esos altibajos me parece absolutamente valioso en esta época. Otras de los elementos, yo pongo ahí responsabilidades, por ejemplo, porque esta educación virtual llegada así de repente es muy diferente si uno la ha pensado, si estamos preparados, digamos, estudiantes y docentes. Yo hice un doctorado en línea y si uno está preparado, pues es otra experiencia. Pero si de una vez te lanzan, pues como es casi que ya un meme en nuestra Universidad del Valle, que en otras universidades te enseñan a nadar y aquí una vez te lanzan a que uno aprenda. Así fuimos lanzados. Y precisamente con eso uno aprende y les enseña a sus estudiantes que ante todo estudiar es de responsabilidad. Y me gusta mucho ahí cómo se enfatiza la palabra responsabilidad y también andragogía, porque en la universidad todavía es sorprendente que sigamos tratando o que se siga tratando a nuestra comunidad estudiantil con elementos de pedagogía. Ellos no son unos niños, no son unos infantes, son jóvenes adultos y ya deben aprender a tener esas responsabilidades del conocimiento. Entonces, ¿por qué aprendemos? Aprendemos solo porque mi papá y mi mamá me mandan a la universidad y debo darles cuenta de eso, o aprendemos porque estoy aprendiendo también a vivir. Eso me parece definitivo. Entonces, en esta docencia virtual se enfatizó mucho en eso, que uno es responsable de su conocimiento y uno es responsable de su aprendizaje. Porque, bueno, íbamos al salón, uno como maestra daba algo, daba guías, y mucha población estudiantil esperaba que uno llenara todos los vacíos de lectura o de actividades que deben realizar. Entonces ya en esta etapa, digamos así, la virtualidad, se hizo caer en la cuenta de que cada estudiante es responsable de su conocimiento y cada estudiante es responsable de su aprendizaje. Y eso es pedagogía, porque estamos tratando a nuestros estudiantes como jóvenes adultos que deben saber para qué estudian. O sea, ya no solamente estudian para llevar las tareas al papá y a la mamá y llevarle las notas, sino que están estudiando es para aprender a vivir. Y esta contingencia me parece que enseñó muchísimo eso, porque hubo una deserción significativa. Muchas personas salieron de la universidad tristemente y bueno, ¿por qué era? Porque no se sentían motivados. ¿Y cuál era la motivación? La motivación era tener a la docente allí en físico que te dijera, ven, ve, estudia, en tu casa debes tener algo preparado. ¿Ya? Entonces aquí las motivaciones son yo mismo con yo mismo y eso a muchos estudiantes les salió de las manos. Entonces por eso hubo una deserción significativa, lo cual a mí me entristece mucho porque hubo estudiantes que ya en el borde de finalizar su carrera y se desanimaron tanto. ¿Por qué? Porque no tenían tampoco primero, a lo mejor un espacio adecuado, un entorno adecuado para realizar todas las actividades y estar tranquilos ante la pantalla. O sea, no es lo mismo que tú tengas un espacio, un computador para ti sola, con un espacio tranquilo, calmado, a que estés en una casa con 5 o 6 personas compartiendo la misma señal de Encali y de Claro, ¿no? Que es bien pésima. Entonces eso genera un mundo de factores que uno tiene que afrontar y entregarle a los estudiantes la responsabilidad de decirles, mira, eres tú el responsable de lo que estás aprendiendo. Ya uno como docente ya pasa a ser un motivador. Ya no tienes que animar al estudiante a que aprenda, sino que el estudiante y la estudiante deben saber que están estudiando y que están aprendiendo
porque lo necesitan, no porque le están mandando a aprender. Y bueno, con todo lo que pasó el estallido social, pues me parece que quedó mucho más claro y yo siento que mis estudiantes maduraron muchísimo, cogieron muchísima conciencia social quienes no lo tenían durante ese estallido social, porque también hicieron caer la cuenta de los privilegios, de qué significa el privilegio de estudiar en la universidad pública, qué significa el privilegio de estudiar en la universidad pública sin pagar un semestre, qué significa el privilegio de estar ayudando a otras personas a luchar por aquello que alguna vez nosotros luchamos. Entonces, eso me pareció definitivo. Y muchos, yo vi crecer demasiado en estos 2 semestres a mis estudiantes. La verdad, a mí me conmueve muchísimo porque con mucho esfuerzo sé que lo hicieron, porque han tenido que luchar contra situaciones sociales, contra situaciones familiares, contra situaciones mentales, psicológicas, que no es fácil, que quienes no han tenido situaciones no pueden entender. ¿Ya? Entonces, saber que es casi que una lucha total, como si estuviera en China o en Cafarnaúm, levantarse, encender el PC, lidiar con la señal, si llegó, si no llegó, con una tarea. Esa motivación subjetiva es muy difícil y en la medida que mis estudiantes me han demostrado que pueden hacer esa motivación subjetiva o esa automotivación, eso a mí me llena muchísimo de satisfacciones y me congratula como maestra. Entonces, frente a todo esto, evidentemente uno como docente se da cuenta que debes modificar la manera en que llegas a tus estudiantes. Uno como docente en físico, uno podía llevar sus diapositivas, digamos, puedes escribir en el tablero también, más como docente en la virtualidad, es necesario que uno construya y cree material didáctico para sus estudiantes. Entonces, yo la primera etapa de la contingencia fui muy rebelde y no quería hacer nada en vivo porque tenía una conexión muy mala. Entonces, no quería hacer ese entrecortado ni nada. Entonces, me vi a la tarea de hacer muchos videos y eso significa un trabajo impresionante para uno porque hacer un video y editarlo te lleva buenas horas de trabajo. Sin embargo, cuando uno lanza esos videos y los estudiantes ven que uno ha hecho ese material didáctico para ellos y para ellos, pues es también muy gratificante, porque es un video que tú subes y ellos van a poder ver 1, 2, 3, 5 veces en el momento que quieran, y pues eso es llegar de otra manera a esa comunidad estudiantil, ¿no? También dentro de esas responsabilidades, precisamente que uno tiene como docente y como estudiante, está en eso, está en saber que nadie te va a estar pidiendo una tarea a cada momento, es importante, y que la motivación no está por la socialidad en sí. Recordemos que la mayoría de nuestros estudiantes lamentan mucho la enseñanza en confinamiento porque no tienen a sus compañeros para socializar. Ya es diferente estar en una pantalla dando cuenta, socializando en la pantalla, a estar socializando en lo físico. Nuestra comunidad caleña de temperamento sanguíneo y caluroso le gusta socializar. A los estudiantes les gusta llegar, saludarse, compartirse la comida, hablar, chismear, todo eso, hacer bromas. Y entonces en la virtualidad se pone un poco más serio, como que bueno, vas a lo que vas, dices lo que tienes que decir y ya. Entonces, eso también es significativo porque los estudiantes de cierta manera, como son muy sentimentales, son muy emocionales, pues se entristecen y caen en depresión y empezamos a tener problemas, ¿no? Por las desmotivaciones, quiero tirar todo, no sé qué. Entonces ahí viene otro punto muy importante, que en esta etapa de la docencia en la contingencia virtual, yo siempre he sido muy cercana a mis estudiantes, pero en esta etapa pues me volví mucho más cercana a ellos y ellas por fortuna se acercaron mucho más a mí. Entonces saber que uno debe ser un apoyo psicológico para los estudiantes, eso a mí me parece absolutamente invaluable, saber que en cualquier momento un estudiante te llega con un requerimiento, maestra, tengo tal problema, necesito preguntarte, así no sea académico, sino que sienten que uno está allí en esa virtualidad presente. Entonces, yo desde que empezó la contingencia le dije a mis estudiantes, yo estoy aquí 24/7 para ustedes, ¿ya? Porque pasa muchas veces que los estudiantes están desesperados por comunicarse con su maestra, con su maestro, y ellos nunca retornan un mensaje, nunca se comunican, y eso a uno le da angustia, le da ansiedad,
uno se puede desesperar por eso, porque no se establecen esos canales de comunicación. Entonces, al uno acceder a ese canal de comunicación 24/7, se genera una cercanía bastante valiosa en estas relaciones de aprendizaje. Saber que un estudiante le llega a uno con un cuestionamiento que no es de tu asignatura, sino que es un cuestionamiento de persona a persona, de ser humano a ser humano, que dice, mira, yo creo que en esta distancia, que en esta virtualidad, tú me puedes ayudar en algo. Y eso para mí, pues, es como un logro máximo de la educación humanística en el siglo XXI. Y pues eso, estoy como mezclando ahí los logros y las responsabilidades, ¿no? Porque en realidad es todo complementario y ahí se están precisamente, nos estamos jugando la nueva educación, nos estamos jugando, bueno, nosotros solamente enseñamos para que se aprendan unos datos, para que sepan dar cuenta de una lista de escuelas, de movimientos, de todo esto, o estamos enseñando de verdad, lo digo yo desde mi humanismo, y pues mucho más ahora que las disciplinas están llamadas a complementarse, no estamos enseñando a vivir, ya nuestros estudiantes se desmotivan si no sienten que eso que están aprendiendo les sirve para algo más al futuro. Y parte de mucha de la situación y cambios que hay en esta época, por ejemplo, es que muchos de mis estudiantes de todas las variedades genéricas y sexuales decidieron abandonar la universidad por volverse webcams, porque dicen, bueno, mira, en últimas estábamos estudiando, era por conseguir un trabajo y tener una manutención, un salario y demás. Y si este salario me lo están dando aquí, pues dejo esto. Entonces, ¿cómo incentivar, motivar, cómo hacer ver, cómo llenar de importancia, cómo dotar de importancia la enseñanza académica en épocas donde al parecer solo el dinero importa, donde ya está nuestro deseo y nuestra intimidad es absolutamente negociable y es normal, ¿ya? Entonces, eso me parece absolutamente significativo. Entonces, por eso considero que el afianzamiento de las relaciones humanitarias en esta época de contingencia ha sido definitiva. Ha sido absolutamente significativa porque estudiantes en sus clases y sus cursos, a través de los chats, cuando estuvimos en el estallido social tan severo, profe, no tengo un peso, necesitamos para un mercado, cosa, entonces una red de comunicación entre diferentes personas, ayudar monetariamente, ayudar con mercados, eso es algo que muchas veces en la educación universitaria se pensaría que no iba a pasar, ¿ya? Se pensaría que eso era algo ajeno y eso que incluso nosotros estamos en la universidad pública. Pensaríamos que nunca a lo mejor nos imaginamos ese tipo de situaciones. Entonces uno ya como verse enfrentada a eso, verse enfrentada a que unas palabras son de apoyo definitivo, verse enfrentada a que si haces comunidad y logras hacer unos mercados y llevas, eso es algo definitivo, ver que si apoyas a alguien en una publicación, en una presentación, es algo definitivo. Eso me parece que engrandece muchísimo las relaciones de enseñanza-aprendizaje y nos pone como en una situación de iguales, ¿no? De iguales, como que ya, por eso muchísimos docentes, digámoslo así, como anacrónicos de la vieja escuela, han claudicado en esta época porque te exige mucho más que entregar un conocimiento aprendido. Te exige precisamente que ese conocimiento tenga que estar siendo renovado según cada estudiante que llega a ti. Entonces, en esa medida, la educación andragógica me parece que es definitiva, porque te tienes que fijar en cada estudiante. ¿Ya? Si uno estudia en línea, uno sabe que uno no tiene un grupo donde vaya a socializar y a entregar y a comunicar, sino que uno estudia cada quien por su cuenta. Y eso me parece que es algo que debía hacerlo entender mucho a mis estudiantes, que por un lado iba el aprendizaje académico y por otro lado la socialidad, ¿ya? Porque nosotros en la universidad y mucho más en la universidad pública, esas situaciones de aprendizaje académico y socialidad van muy unidas, ¿ya? Uno no se veía, o sea, yo que estoy en la Universidad del Valle desde los 15 años, yo no, o sea, ¿cómo así que no ir a la universidad? Uno se desconfigura frente a eso, ¿ya? Uno dice, pero es que vamos a aprender. ¿Cómo va a ser esa conexión cálida y afectiva y amistosa y humanitaria que teníamos? ¿Ya? Entonces nos toca hacer esa brecha y aprender que aún así haya una distancia de la virtualidad, tenemos cercanías. Y esas cercanías se hacen precisamente por los vasos comunicantes del conocimiento académico. Entonces me parece eso absolutamente valioso porque también nos damos cuenta, bueno, cuando tienes que recortar tantos
contenidos en un curso, cuando debes hacer infografías por cada elemento del curso, cuando no solamente basta entregar con un programa diseñado en Word e impreso y entregar las fotocopias, no, hay que diseñar un programa, hay que diseñar el programa de curso infográficamente, porque es que si el estudiante ve solamente un documento en Word, ¿eso en qué le va a interesar? Estamos cansados de letras, de imágenes en Internet. Entonces, ¿cómo haces tú como docente para que al menos el estudiante vea que tú le dedicaste más tiempo a cambiar esas maneras de enseñar? ¿Ya? Hay muchos docentes igual que entregaron su programa de curso en Word y solamente ponen y hablan frente a la pantalla, ¿no? Son sus maneras de socializar la virtualidad. Sin embargo, a mí me presentó todo un reto. Por suerte yo había adelantado algunas cosas y pues eso ha sido todo el trabajo, ¿no? Diseñar infográficamente, diseñar videos, generar relaciones electrónicas que antes no estaban. Y allí es un punto también que me parece muy, muy importante cuando les decía al principio que el estudiante se comporta igual en la virtualidad y en lo físico, según sea su temperamento y su comportamiento. Entonces, hay estudiantes que en físico nunca hubiesen participado como participan de manera virtual, ¿ya? Porque hay aspectos psicológicos y comportamentales que exceden a la docente. Y cuando uno se encuentra que en la virtualidad hay estudiantes que en físico ni siquiera levantan la mirada y en la virtualidad escriben, participan, entregan links, o sea, son muy activos, eso es una situación que uno dice, wow, necesitaban ir a otro canal de comunicación. En cambio, estudiantes que en lo físico eran muy integrados y demás, y en lo virtual dicen, no, yo allí no calo, no participo, no me gusta. Entonces, eso también es otra situación. Y estudiantes que son integrados absolutamente, ¿no? Que así como rendían en físico, eran participativos, todo esto, en lo virtual es igual. Entonces, todas estas variedades le dan a uno muchísimo para pensar, porque te dicen, mira, es que tú como docente definitivamente uno no puede traer unos contenidos, así un equipo de contenidos semestre a semestre, y los voy a entregar al público semestre a semestre, sino que uno se da cuenta que uno tiene un público que cambia y que uno debe individualizar esos públicos, que uno debe particularizar a los participantes, que uno debe saber cuál es el público que tiene y cómo se dirige de manera diferente a cada estudiante. Entonces, esa subjetivación del aprendizaje me parece que también ha sido una de las ganancias, porque en lo físico hay muchos estudiantes que nunca se acercaban a mí a decirme su caso, en lo virtual ha pasado. Y eso para mí es una ganancia definitiva. Bueno, quisiera hacer una pausa, saber si de pronto tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Les escucho. Profesora Aida, yo pues empezando tendría una pregunta para usted y me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado hasta ahora. Pero con esto último que mencionó sobre estos estudiantes que han reaccionado mejor ante, pues, ante la virtualidad y los otros pues que por el contrario pareciera que pues esto los ha afectado. Eh, un momento, ahorita se está hablando también de alternancia, se está hablando de regreso, se está hablando de que habitemos de nuevo la universidad. Con esta experiencia, ¿usted cómo ve eso, esto último que nos acaba de hablar, con la diferencia que notó en sus estudiantes y cómo tratar a los estudiantes? ¿Cómo sería ese manejo que usted de pronto en este momento se tiene que estar preguntando cómo retornar? Vale, muy bien. Pertinente pregunta y absolutamente definitiva. Mira, yo creo que ahora con el retorno que vayamos a de presencialidades, yo tengo claras dos cosas. Una, que deberíamos dar la oportunidad definitivamente a quienes quieran hacer la educación a distancia virtual y a quienes quieran hacerla presencial. O sea, yo considero que uno como maestra puede manejar las dos situaciones, además porque otra de los elementos que aprendimos muchísimo es a tener la disciplina de cronograma en el campus virtual. Allí uno se da cuenta que uno maneja los cursos súper organizada y que si tienes muy bien armado tu curso, el campus virtual te entrega unas herramientas absolutamente valiosas. Y quien llegue al curso,
Así llegue tarde, llegue 2 clases después, lo que sea, va a llegar a tu curso y va a ver toda la información allí, se va a poner y se va a poner al día frente a lo que está leyendo. Entonces, a mí sí me parece que uno debería dar la oportunidad a estudiantes que sigan viendo sus clases desde lo virtual y a quienes quieran ver lo físico. Hay clases que se pueden seguir dando desde lo virtual incluso. ¿Y por qué? O sea, hay muchos factores. Digamos uno de ellos lo comportamental, ¿no? Lo anímico, que hay estudiantes que en lo físico cero. Nosotros ya tenemos generaciones de estudiantes que son absolutamente electrónicos, que les cuesta trabajo hasta levantar la mirada para saludar. Claro, eso hay que trabajarse, ¿no? Para que no se vuelva traumático. Sin embargo, si aprenden muchísimo virtual, entonces, ¿para qué los vas a obligar a la situación física de aprendizaje? Esa es una situación. Otra situación es que definitivamente el ahorro económico que haces en desplazamiento del transporte es definitivo. O sea, si yo como estudiante tengo la oportunidad de estar en mi casa y ver las clases, créeme que no me desplazo porque lo que más gasto no es en transportes. Entonces me parece que ese factor económico es definitivo en si uno decide ver la clase virtual o irla a ver presencial, ¿ya? Porque hay estudiantes que les queda muy bien irse a la universidad desde que se levantan, como yo hacía cuando estudiaba mi licenciatura. Yo a las 6 de la mañana estaba fuera de mi casa porque era el barrio absolutamente ruidoso, caluroso, y llega a la universidad, uno allá almuerza, come, desayuna, bueno, interactúa, tiene toda la biblioteca, ¿ya? Pero si no es esa situación y puedes estar en tu casa y no tienes ni un peso para el bus, pero tienes conexión a internet, entonces pues puedes ver la clase desde tu casa. Me parece que este cambio nos invita a ver esa hibridez, ¿no? También a lo que yo decía, a considerar que todo se complementa. Ya nos dicen, mira, es que no está separado, es que el aprendizaje desde cualquier vía que venga es valioso y quien lo quiera acoger y asumir su código de aprendizaje lo va a asumir, sea en físico, sea en virtual, ¿ya? Entonces, eso me parece que también se da mucha entrega a que sea algo volitivo de cada estudiante. Gracias, profe. Hay dos preguntas, dos profesores que tienen la mano levantada. Profesor Miguel Ángel, le escuchamos. Dale. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Hola, Ida. Buenas tardes. Hola, Miguel. ¿Bien o qué? Muy bien. Bueno, chévere por acá. Bueno, agradecido por este espacio porque me parece muy interesante escuchar la voz de los profes con respecto a esto de la contingencia y las clases asistidas por tecnologías. Yo quiero, digamos, como compartir la experiencia que tuve como estudiante con discapacidad en el tránsito de estar en la presencial y después lo virtual. Entonces, creo que, pues por un lado ha sido provechoso porque pienso que las tecnologías me brindaron muchas herramientas para avanzar en mi proceso académico. Mejoré unos aspectos que tienen que ver con la escritura, con la lectura, pues el estar aquí confinado y no poder salir y todo eso pues me llevó a ser como más autodidacta y hacer inclusive otros cursos por fuera para complementar, y bueno, en ese aspecto. Por otro lado, pues la experiencia no fue como tan buena por el lado de lo psicológico, porque fue muy fuerte para mí el estar encerrado, el estar pues con toda esa situación de la pandemia. Son casos muy particulares, como se dice. Mi hermano mayor murió de COVID. Yo pues tuve un arraigo muy psicológico muy fuerte porque pues a mí me dio poliomielitis y eso fue por falta de la vacuna contra la polio y resulta que pues el COVID también es un pinche virus y que también supuestamente la vacuna, pero eso causó mucha ansiedad en mí y la verdad para mí fue muy traumático pasar esto, no sé cómo logré, digamos, estar todavía, quise varias veces abordar la universidad, pero considero de que ha sido una experiencia enriquecedora. Lo que me mantuvo aquí, que no pude, que logró que no abandonara la universidad en sí, para mí fue, primero que todo, algunos profes que tuvieron como ese apoyo, tuve ese apoyo en ellos y conversábamos y daban el espacio como
de que yo me expresara lo que estaba sintiendo y lo que estaba viviendo. Entonces, así mismo, poder hablar como un proceso de entregas y de todo el compromiso que se requiere en esos momentos. Lo otro que digamos, no me dejó como abortar la misión de la universidad es que yo ya estoy en mis últimos semestres, estoy en práctica, entonces, pues, yo siempre decía, no, pues faltaba más antes, ¿no? Faltaba mucho más antes y echándose uno moral y todo, entonces, pues no es como tomar una decisión ya de cerrar como ciclos y nada, hacerle para adelante. Pero sí considero que por lo menos en ese momento yo me siento demasiado agotado, demasiado agotado. A veces no me dan ganas como de hacer nada, pero pues logro hacer, de a puchitos, pero logro hacer. Entonces, no nada, era como para compartirle esto, pero chévere escuchar la opinión de los profes o la experiencia de los profes en este tema de las clases asistidas por tecnología. Muchas gracias, Miguel Ángel, también por compartir tu experiencia, porque por lo general este es un espacio donde tenemos a los profesores, pero también es chévere escuchar el otro lado. No sé, profesora Ida. Bueno, pues te agradezco, Miguel, por tu participación. Conozco algo también de tu caso y pues definitivamente esto del equilibrio psicológico es algo de lo que también les había hablado, porque muchos de nuestros estudiantes no estaban preparados para aislarse. Sabemos que la Universidad del Valle se caracteriza por ser una comunidad bastante social y bastante calurosa en esa socialidad. Es común allá decir que muchos de nuestros estudiantes se ahorran pagar el psicólogo porque llegan al grupo de amigos y en el grupo de amigos solucionas muchos de tus problemas, te expresas, das fluir a todas tus situaciones y sales absolutamente templado después de que venías desbaratado. Entonces creo que esta salud psicológica ha sido bastante, es de lo que más ha sido complicado trabajar, porque también muchos de nuestros estudiantes, pues lo digo yo como Unibayuna, como les dije ahora, que uno se acostumbra a salir de la casa desde horas de la mañana y llegar a la noche, obligarte a estar todo el día en la casa de familia, eso se vuelve turbio y pesado, ¿no? Entonces, creo que con eso ha tocado manejar muchísimo. Yo, a muchos de mis estudiantes les he tenido que dar soporte psicológico para decirles, ven, cálmate, hacerles como una terapia así porque es muy pesado. Quienes no están en las situaciones piensan, ay, no, qué pendejada, qué débiles, qué generación de cristal, pero es bastante pesado. Entonces, si uno no se pone en los zapatos del otro y no trata de caminar en esos zapatos, no te vas a dar cuenta de lo que pasa, ¿ya? Porque muchas veces las brechas que se han abierto entre docentes y estudiantes es esa, ¿no? Que el docente está allá como allá y no se da cuenta de los problemas de los estudiantes. A mí me ha tocado escuchar que dicen, pero ¿cómo así que no tiene para un pasaje para venir a la universidad? ¿Ya? Entonces dice, ¿cómo así que no te cae en la cabeza que alguien no tenga un pasaje para ir a la universidad? ¿Ya? Entonces, ese tipo de sensibilidades se afianzan mucho en estas épocas y el estallido social, pues precisamente nos obligó a sensibilizarnos y nos dimos cuenta en nuestras redes sociales, en nuestras comunidades, quién se sensibilizaba y quién no se sensibilizaba, ¿ya? Y a las personas que les tocó vivir las máximas tragedias, como la que está diciendo Miguel, de familiares fallecidos por esta situación, muchos otros familiares encerrados y violentados por la policía por diferentes situaciones. Ya tuvimos instantes muy turbulentos, de los cuales muchos todavía no nos recuperamos bien. ¿Ya? Entonces, me parece que eso psicológico es lo que me parece de lo más valioso que ha pasado en esa contingencia, que nos dimos cuenta que la labor docente y la labor de estudiante no era solamente ir a aprender y presentar un examen, sino que era algo que de verdad nos involucra como seres humanos. Entonces me parece absolutamente definitivo y que ya no hay vuelta atrás. O sea, después de que viramos la tuerca para esta situación, no creo que tengamos vuelta atrás. Creo que ya hemos tenido un cambio, una concienciación significativa a los 21 años del siglo XXI,
Quisiera saber si pronto hay alguna otra pregunta o algo. Juan Esteban Franco está con la mano levantada también hace un tiempo. Juan Esteban, puedes activar el micrófono y hacer tu pregunta. Bueno, no tiene micrófono. Si quieres, puedes Bueno, escribirla al pueden hacer la chat. pregunta. Puedes escribirla Sí, al claro, chat y en el espérame. chat la transmitimos. Dice Juan Esteban, ¿cómo se integra o se aprovecha la experiencia del tiempo de ocio digital en esta coyuntura de educación semipresencial? Ah, qué buena pregunta, gracias Esteban. Mira, precisamente también como decía Miguel, te das cuenta que había mucho tiempo que había mucho tiempo que se invertía en socialidad, ¿no? En el grupo social, en los amigos, bueno, todo esto. Y ya cuando estás obligado a estar en tu casa, confinado, tú solo contigo mismo, entonces ya te empiezas a preguntar, ¿qué hago yo de verdad con todas las horas del día? ¿Cuánto tiempo le dedico a leer? ¿Cuánto tiempo le dedico a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedico a ver cine? ¿Cuánto tiempo dedico a escuchar música? ¿Cuánto tiempo le dedico a hacer deporte? Entonces, este confinamiento nos enseñó que uno se empieza a revisar a uno mismo. Y dice, bueno, ¿yo qué hago durante este tiempo? Estamos muy acostumbradas a que el ocio digital, como lo llama allí Esteban, estaba concentrado solamente o a videojugar o a ver las redes sociales o en el peor de los casos a ver televisión. Ya después de esto, muchos estudiantes primero han caído en la cuenta del privilegio del ocio digital, porque que tú tengas un tiempo para ver qué hago, para ponerte a jugar hasta los juegos de Facebook es porque tienes mucho tiempo libre. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese tiempo libre? Muchos estudiantes se encontraron sus posibilidades investigativas en este tiempo de reflexión, porque se dieron cuenta, mira, me la paso videojugando tantas horas, ¿será que de eso puedo investigar? Claro que puedes investigar de eso. Investiga de cómo de esa inversión tuya en los videojuegos. ¿Será que puedo investigar de estas series que veo? Claro, puedes investigar de esas series que ves. ¿Será que puedo investigar de lo que nada me motiva? ¿De cómo me cuesta trabajo hasta levantarme de la cama o prender el celular? Claro que puedes investigar de eso. ¿Ya? Entonces, como vehicular y conectar todas estas situaciones de la vida cotidiana que al parecer no tenían nada que ver con la academia. Cuando te das cuenta que tienen que ver con la academia porque puedes decidir si ves la clase acostado en tu cama sin bañarte o poner el muñequito a que se haga de cuenta que ve la clase o decir simplemente, ay, se me cayó la conexión, profe, no puedo entrar. Ya, cosas así. Te ves a la tarea de involucrar tu aprendizaje académico a la cotidianidad. Y eso también hay un viraje allí significativo, ¿no? Entonces, definitivamente esta coyuntura nos enseñó a valorar el tiempo del ocio, porque antes de la coyuntura, el tiempo del ocio era valorado como que, ay, tengo el tiempo para ver las redes sociales, para chatear, no sé qué, y ya cuando todo puede ser así, entonces, ¿qué haces en tu tiempo de ocio? Entonces ahí es donde uno se empieza a cuestionar, ¿con qué llena su tiempo de ocio? ¿Con cuáles actividades? Y para mi satisfacción y congratulación absoluta, muchos de mis estudiantes en esta época empezaron a dibujar, empezaron a pintar, empezaron a hacer deporte, bueno, se sanaron de muchas cosas, ¿ya? Y fue duro, porque en primera instancia se sintieron obligados a estar lejos de sus amistades. Y después dijeron, bueno, vamos a empezar a reponernos, vamos a hacer el aprendizaje y a recuperar y a saber por qué pasa eso y a saber qué hay de mí. Porque como les decía a ellos, suicidarnos todos no podemos, ¿ya? O sea, hay que salir adelante y hay que sacar el semestre adelante y hay que estudiar porque para eso estamos en la universidad pública. Yo les decía, bueno, y estudiando gratis van a cancelar. No, 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 no. Hay que esforzarse, ¿no? Como dice aquel video viral ya viejo de México, de rendirse, no. Hay que dar el extra y les insistí mucho a dar el extra. Y por fortuna, pues muchos me copian las enseñanzas y eso pues me congratula muchísimo como docente. A ver si hay otra pregunta o un comentario o algo así. ¿Alguien más?
Listo, parece que no hay más preguntas por el momento, profesora. Bien, dime tú. No, yo le Bueno, quería... dale, dime. No, usted también habló de dos cosas importantes que son de mucho interés para nosotros, y es el uso, cómo fue de pronto incorporar también las redes sociales en su trabajo docente, si las usó y cómo las usó, y también que nos contara un poquito más su experiencia con el uso de campus virtuales. De pronto usted también llegó como muchos profesores nuevos, el campus ha estado allí mucho tiempo, pero como que llegar este periodo de contingencia casi que los obligó a usar algo que de pronto estaba allí, pero que nunca le hemos puesto tanto cuidado. Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo porque yo que siempre he sido como muy conectada al electrónico, yo no le había puesto mucho que al campus virtual porque no tenía las necesidades, que eso es lo interesante de las herramientas tecnológicas, ¿no? Que uno de verdad no las valora y no las utiliza de manera completa hasta que de verdad las necesita. Entonces yo no veía la necesidad de subir mis cursos al campus virtual porque decía, bueno, yo les entrego los programas, me estoy comunicando con ellos siempre, cada 8 días, cada clase, no veo para qué utilizar el campus. Ya ahora en esta época, pues me di cuenta que, como les decía ahora al inicio de la charla, es una herramienta indispensable para uno como docente. Vos organizás de una allí todo tu curso y te queda guardado, organizadito, con las herramientas, con los videos, con los links, y entonces ya a un estudiante, como digamos, un estudiante que llegaron muchos estudiantes tarde, en adiciones y demás, no tienes que poner, pues, como a ponerle al día, como no le tocaba antes en esa herramienta, sino que tú le dices, mira, ve, revisa el campus virtual, lee todas las asignaciones que hay, y después de eso ya podemos hablar para ponerte al día. Entonces, eso me gusta mucho porque también implica que el estudiante y que el estudiante debe ir a ese recurso y debe hacer el tránsito de los recursos, porque de todas maneras hay muchos estudiantes caprichosos que le dicen, no, profe, adicioné después de 8 clases, dígame qué han hecho. Y entonces uno le tocaba ponerse como a las 8 clases ahí represadas en WinZip o en WinRAR, y pues ya no, llegué 8 clases después, bueno, mira ahí las herramientas de estudio. Entonces a mí me parece una herramienta de organización muy valiosa y pues me gusta muchísimo. Yo igual voy a seguir montando mis cursos ahí porque me parece que antes ayuda mucho a la labor docente, así volvemos a la presencialidad. Me parece que mantenerse campus allí alimentado nos da unas herramientas de mucha tranquilidad para uno como docente, de verdad. Porque, digamos, si uno no lo organiza allí, uno antes iba a dar que una presentación en PowerPoint o no sé qué y no te servía. Bueno, pasaban muchas cosas y había como muchos obstáculos. Ya con esto uno dice, bueno, vean los elementos que hay allí, las herramientas que hay allí y como no estás como esa expectativa, ¿no? Entonces me parece eso muy importante. Y en cuanto a las redes sociales, pues precisamente se hace como una complementariedad, como les decía ahora. La mayoría de mis contactos en las redes sociales son mis estudiantes. Yo tengo esa particularidad, porque ellos saben, como les decía ahora al inicio, que me encuentran a mí 24/7 por las redes sociales. Claro, no es la autoexplotación de Byung-Chul Han, pero sí yo intento darle un poco ese acompañamiento a mis estudiantes, ¿no? Porque ellos estudian a horas diversas. Hay gente que estudia en la mañana, hay gente que se pone a leer en la noche, hay gente que se pone a leer en la madrugada cuando solamente hay tranquilidad y silencio. Entonces, si de repente le da la pregunta a la madrugada, no es que yo me vaya a levantar a respondérselas, pero ellos ya tienen la confianza de que me pueden dejar la pregunta a la madrugada y que en cuanto yo esté activa se las voy a responder. Entonces, sí me parece que el uso de las redes sociales es indispensable y te hace dar cuenta que hay muchas cosas que uno puede hacer por las redes sociales, que hay muchas situaciones y eventos que se pueden resolver por las redes sociales y por la virtualidad también, porque a veces éramos como muy adictos a la presencialidad, ¿no? Como que si no estabas, y yo me acuerdo que antes de esto yo decía, bueno, ¿y por qué no hacemos la reunión por videollamada? No, pero ¿cómo que no van a estar presentes? Y bueno, uno ya se da cuenta que muchas reuniones se pueden hacer por videollamada y no hay necesidad de la presencia física. Entonces, eso me parece también que es uno de los logros y que se afianza la socialidad en redes sociales. Es decir, que no solamente no te metes a redes sociales para chismosear los perfiles de la gente o para hacer contactos o para hacer sexting o no sé qué, sino que te conectas a las redes sociales para aprender y eso me parece una jugada muy valiosa
en nuestro contexto de universidad pública. Bueno, quisiera hacer otra pregunta o algo. De nuevo hay una mano alzada de Miguel Ángel Valencia. Miguel Ángel, adelante. A ver, Miguel, dale. Bueno, gracias. Sí, mira, o sea, mira, yo quiero, digamos, como tocar el tema de lo que dice Sida, de lo que es la utilización de las redes sociales como una herramienta también para poder aprender y tener una comunicación con el profesor. Digamos, en mi experiencia, pienso que el campus virtual, pues es una herramienta que hace varios años estaba ahí en la universidad, pero en mi transcurso de la universidad, creo que el campus debe tener como un diseño más incluyente al momento de consultar, porque varios estudiantes pueden tener alguna discapacidad o no pueden estar como tan familiarizados con la tecnología porque, digamos, no somos más adultos y apenas estamos como en este mundo de meternos bien en todo este universo de las herramientas que tiene lo tecnológico. Entonces, digamos, si en un caso dado que el profe no esté como tan direccionado a que tenga que mandarle los trabajos por el campo, sino que esté la posibilidad de que la herramienta tecnológica que el estudiante más maneje, que tenga más habilidad, pues que sea un medio también que se pueda, por la cual pueda limpiar los trabajos. Porque es que he visto a veces casos que por lo menos cuando se habla de la particularidad de cada estudiante, no necesariamente también tiene que ser cómo él aprende, sino también cómo él puede comunicarse, ¿sí? Producir conocimiento. Entonces, un ejemplo es que yo puedo enviar podcasts, ¿sí? Con el contenido de mis trabajos, los puedo enviar en un momento dado por una nota de voz, por WhatsApp, ¿sí? Entonces, que el profe esté abierto a todos esos canales de comunicación, pero que no sea solamente uno solo, el institucional, porque a veces se cae en la tarea de que no pienso que se haga como de mala intención, que solamente se cree un solo canal de comunicación, el que la masa más maneje, porque se está dejando por lado a una minoría que de pronto no tiene esa habilidad. Era como compartir esa experiencia. Claro, Miguel, absolutamente pertinente tu aclaración y es por eso allí donde yo digo que precisamente todas las herramientas que nos está entregando la hipertecnología son complementarias. Es decir, mira, yo como docente lo hago. Quien se quiera comunicar por el campus, lo hace. Quien se quiera comunicar por el correo electrónico, lo hace. Por WhatsApp, por Facebook, por donde pueda. Entonces, evidentemente uno debe estar abierto a las posibilidades, ¿ya? Y uno debe saber como docente, manejando los tiempos, obviamente, manejando los espacios, pues yo siento mi responsabilidad ética como docente responderle a mis estudiantes. ¿Ya? Y si yo les doy un canal de comunicación, ahí uno debe responder, porque sí es muy incómodo que a uno le den un canal de comunicación en un grupo de WhatsApp o algo y te queda una pregunta y nadie te responda, ¿no? Es como la subutilización del medio de comunicación. Entonces, me parece muy importante eso. A mí una cosa que me gustaría mucho del campus, digamos, en términos de diseño y para que fuera mucho más efectivo, a mí sí me gustaría mucho que en un curso, digamos, para que uno le hicieran un envío de una entrega, de un trabajo, no tuvieses que crear la asignación en sí. Eso me parece, por ejemplo, que ayudaría mucho a los estudiantes, porque a veces ellos se ponen muy ansiosos y no te encuentran la asignación, no sé qué. Entonces, como que quisieran enviarte de una vez el trabajo por el chat del campus. Entonces, me parecería, no sé si es que no lo sé hacer o qué, pero sí me parecería muy chévere que se pudiera lograr eso en el campus, que te pudieran enviar los trabajos por ahí directamente sin necesidad de hacer la asignación. Sería como una de las cosas que facilitaría mucho. Y como dice Miguel, claro, eso hay que hablarlo con la docente, con el docente. Si uno establece canales de comunicación, pues hay que usar los canales de comunicación. ¿Ya? Igual sabemos en situaciones físicas que la docente, el docente estaba allí en lo físico y vaya encuéntrelo en una oficina o vaya encuéntrelo para preguntarle algo, nunca. Es como les digo, hay muchas situaciones comportamentales que se repiten y que son iguales en lo físico y en lo virtual.
Eso me parece algo muy importante para tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí dejo también como esa duda y ese llamado de atención. Bien, quisiera saber si tiene otra pregunta o alguna opinión. Bueno, me parece que pues en el momento no hay más intervenciones. Listo, profe, pues no sé si quiera agregar algo más a su presentación. No, pues yo avalo muchísimo el trabajo de la DINTEF y en realidad lo que se ha avanzado en términos del campus virtual es muy importante. La conectividad que se ha generado es muy importante. Me parece que estamos pues en unos proyectos bastante significativos para afianzar esto de la virtualidad porque ya es una realidad, ya es algo a lo cual no nos podemos abstraer. Entonces sí, pues sí me gustaría muchísimo pues poder seguir en estas dinámicas, ¿no? Como no dejar de lado una y otra, sino hacer caer en la cuenta y enseñar eso de que son complementarias las dos actividades, lo virtual y lo físico. Eso me parece que es muy importante que quede claro, ¿no? Que no se repelen la una a la otra, ya porque dicen, ah, no, es que en lo virtual no está como la calidez, como lo físico, como les decía ahora, porque es una cuestión también geopolítica y geográfica, ¿no? Y bueno, pues no está eso, pero hay otras situaciones. Entonces, como dinamizar los aprendizajes, eso me parece muy importante, eso me parece pues definitivo. Bueno, pues yo creo que ha sido muy enriquecedor escucharle y este diálogo que hemos tenido el día de hoy aquí en este encuentro. Cada encuentro pues trae su particularidad y el suyo pues nos ha dejado un interesante diálogo, además que en este espacio pasó algo que no había pasado antes y es que tuvimos algunos estudiantes que manifestaron y dieron su opinión y esto ha sido pues bastante grato porque por lo general fue un espacio creado y concebido para los profesores, pero también nos resulta bastante interesante haberles escuchado. Como les digo, pues vamos a seguir reuniéndonos mensualmente y ya les llegará la invitación. De pronto a los estudiantes no les llegará por correo electrónico, pero sí pueden consultar y unirse a nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y allí permanentemente estamos publicando la información de estos eventos que estamos organizando con los profesores. Son bienvenidos también. Entonces, profe, muchísimo. Dale. Dale. Ves, si te iba a decir algo que me parece, ya como dices que no le llega la información directa a los estudiantes, sí me parecería muy chévere que por lo menos en humanidad, que tenemos ese canal de comunicación, que tiene el canal de comunicaciones, que les llegan los correos a todos los estudiantes. Entonces sí me parecería muy chévere convocarles porque ellos están muy interesados y yo agradezco muchísimo que mis estudiantes me acompañen siempre. Tengo grupos de estudiantes que no me abandonan, gracias. I love you. Vale. Bueno, profe, entonces, nada, queda la invitación pendiente entonces para nuestro próximo encuentro de virtualidad. Vamos a estar entonces comunicando por los canales respectivos. Y muchísimas gracias, profesora, por haber participado en este espacio. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al encuentro de virtualidad Diálogos producido por la DINTEF y a ustedes por estar aquí, por conectarse y por también sus valiosas participaciones que yo creo que enriquecieron este diálogo que tuvimos hoy con la profesora Ida Valencia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, hasta pronto. Gracias. Chao, pasen la buena, chao.